El día de hoy mi equipo y yo les vamos a hablar sobre catéteres y cánulas. Bueno, tenemos que tener contextualizado, entonces los voy a contextualizar un poco. Debemos saber que los catéteres y las cánulas son un dispositivo muy importante en la medicina actual y moderna. Estos se utilizan para administrar fluidos, medicamentos y gases, así como para monitorear signos vitales y procedimientos invasivos. Además, se utilizan para dar acceso directo al sistema vascular, respiratorio, urinario y otros sistemas del cuerpo. También debemos tener en cuenta que estos pueden llevar a complicaciones, por ejemplo, infecciones en el sitio de inserción, trombosis venosa, lesiones de órganos, neumotórax y reacciones adversas a los medicamentos administrados por los catéteres o las cánulas. Por lo tanto, es importante usar prácticas estériles y mantener monitoreados al paciente para reducir estas complicaciones que pueden llevar y llevarlo como a una práctica más segura. Habiendo ya dado una pequeña introducción acerca de los catéteres, nos corresponde ahora hablar acerca de las cánulas. Las cánulas son unos instrumentos y herramientas un poco más cortos que los catéteres y tienen muchas funcionalidades dependiendo de la parte del cuerpo para la que estén destinadas. En un primer momento encontramos las cánulas venosas. Las cánulas venosas, a su vez, las podemos dividir en dos dependiendo si son únicas o selectivas. La cánula venosa única se entiende como la cánula que es usada para el drenaje de únicamente un vaso sanguíneo, de una vena, y que es en su mayoría para los procedimientos para los que son utilizados, aunque también se pueden utilizar para arterias. En segundo lugar están las cánulas selectivas. Las cánulas selectivas permiten recoger no solo la sangre que viene de una sola vena, sino de dos o hasta muchas más. Normalmente, tanto la cánula venosa selectiva como la cánula venosa única son usadas para procedimientos donde se estén mirando las cámaras internas del corazón, reemplazos de válvulas como la aórtica, la mitral, la tricuspidia, entre muchos otros más. Ahora les hablaré sobre las cánulas arteriales. Las cánulas arteriales son aquellos dispositivos que me sirven para regresar la sangre oxigenada al paciente después de un proceso en una máquina extracorpórea a través de la aorta ascendente, de la arteria braquial o de la arteria femoral. Entonces tenemos una cánula llamada la cánula arterial DLP, la cual es específica para la aorta ascendente, vienen en distintos diámetros, tiene un solo orificio y es importante mencionar que con este dispositivo no pueden quedar burbujas en las paredes internas para así poder evitar complicaciones postquirúrgicas. Luego tenemos la cánula arterial de EOPA. Esta es ideal para canular la arteria braquial proximal y es en aquellos procedimientos que no se puede realizar canulación de la arteria femoral por presencia de placas ateromatosas. Cánulas femorales. Entonces, estas para pacientes que ya han sido reintervenidos, para pacientes que tienen aneurisma de la aorta ascendente o aorta porcelana, por ejemplo, o en los que la esterotomía salieron con muchas adherencias. Entonces tenemos dos. Tenemos el arterial y el venoso, de las cánulas femorales. Entonces, ¿qué pasa? El arterial se utiliza cuando no se puede canular la aorta como les mencioné ahorita, ya haya un aneurisma de la aorta ascendente o una aorta en porcelana. Y también se utiliza en pacientes que han sido intervenidos o reintervenidos por una cirugía cardíaca. Y la venosa viene siendo literalmente la misma que la arterial, solo que estas vienen en un tamaño más grande. Continuando, con el catéter venoso central tenemos que es un tubo largo, flexible y delgado que normalmente se utiliza para administrar medicamentos líquidos. Estos medicamentos pueden ser nutrientes, derivados de la sangre y todo esto normalmente se hace por un largo periodo de tiempo. Este se introduce por una vena grande a través de la piel, sea en el brazo o en el pecho, y este catéter se conduce a través de esta vena hasta llegar a una vena grande cerca del corazón. Continuando, los catéteres venosos centrales normalmente se usan para, primero, administrar un tratamiento
a largo plazo. Esto normalmente se da en pacientes con cáncer, entonces es un tratamiento para el cáncer, esto sea por ejemplo también para tratamientos con medicamentos para el dolor, para infecciones o incluso para suministrar nutrición. Por otro lado, segundo, tenemos administrar medicamentos que afectan al corazón. ¿Qué quiere decir eso? En el caso en el que, por ejemplo, se necesita una respuesta rápida al medicamento, se toma en cuenta este tipo de medicamentos. Tercero, administrar grandes cantidades de líquido o sangre con rapidez. Y por último, la diálisis renal. Bueno, ahora hablando de estos catéteres centrales, no todos los catéteres centrales son inducidos a partir de, valga la redundancia, vías centrales, sino que hay otros que a partir de vías periféricas pueden llegar a las grandes venas del cuerpo. Y ese es el caso del PIC. El PIC es una zona larga y delgada y flexible que al introducirse por las venas superiores del brazo derecho puede llegar a las venas cavas, tanto superior como inferior, para muchas funcionalidades como la recolección de muestras, para transfusiones, administración de grandes volúmenes de líquido, reposición de grandes volúmenes de iones e inclusive quimioterapia. El PIC, aunque en toda la parte intravascular se entiende como una sola sonda larga, una sola unidad, afuera del cuerpo o extravascularmente se dividen otras ondas más chiquitas conocidas como lúmenes, a partir de donde podemos recolectar las muestras o bien realizar administración de líquidos o de medicamentos. El catéter intravenoso es un dispositivo médico desechable que consta de un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena periférica con el fin de administrar líquidos, transfusiones de sangre, medicamentos por vía intravenosa o también para la extracción de sangre. Ahora les voy a hablar sobre el catéter venoso periférico. El catéter venoso periférico es un dispositivo médico que se usa para extraer sangre y para poder administrar tratamientos, ya sea líquidos intravenosos, medicamentos o transfusiones sanguíneas. ¿Cómo funciona? Se introduce en una vena un tubo delgado y flexible, generalmente en el dorso de la mano, la parte inferior del brazo o en el pie. Se va a introducir una aguja para poder extraer la sangre.